el Señor me ha guiado hacia una palabra que tiene que ver es con restauración. Ya fue necesario la vez pasada, los que nos permitieron o los que pudieron acompañarnos, vimos cómo el perdón nos hace que podamos alcanzar esa gracia de Dios. Porque cuando nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros tampoco. De la misma forma, ahora es necesario que haya una restauración. La restauración no la hace el hombre, independiente de la profesión que tengamos, independiente de la profesión a la que nosotros consultemos. Quien puede restaurar, restituir nuestra vida es Dios. Y Él está esperándonos. Pero es necesario que nosotros nos humillemos ante Dios y reconozcamos nuestra condición para que Dios pueda restituir todo eso que nosotros decimos que el enemigo nos ha quitado. Y muchas veces decimos, Señor, y declaramos la palabra, todo lo que se llevó la oruga, el saltón y el revoltón, Señor, todo eso, tú lo vas a traer de nuevo. Pero vemos que no llega. Y nosotros seguimos esperando que Dios restaure ese hogar que se dañó. Que Dios restaure esa relación de hijos y padres. Que Dios restaure ese puesto que nosotros teníamos en una empresa, ante la sociedad, ante las personas, o que nunca hemos tenido, pero que hemos querido. Cuando el Señor restaura, cuando el Señor restituye, lo hace por completo. Y no en el momento que nosotros esperamos, sino cuando Él considera que ya nosotros estamos preparados para eso. Tenemos el caso de alguien como David. Siempre cogemos a David por el medio de una u otra forma. Pero cuando nosotros miramos la vida de David, fue una vida de alguien que comenzó siempre bien. Fue una vida, dice la Biblia, que era un joven cuando entra en conocimiento en la Biblia, cuando la Biblia comienza a hablar de él, una persona muy joven, pero decía que era de muy buen parecer, de ojos agradables. Su presencia impactaba para las personas que físicamente están muy bien, que de pronto en el deporte son muy buenos, siempre tienen la atención de los demás, en el colegio sobresalen. De pronto una persona que es muy alta, de pronto una persona que físicamente es muy bien, parece que se le abrieran las puertas. Pero a veces no todo lo que la belleza física trae es bueno. Hay un refrán popular que dice: la suerte de la fea, la bonita la desea. Muchas veces la bonita o el que es dotado físicamente, toda su vida pasa confiado en que le va bien por eso le abre puertas y deja de esforzarse, deja de luchar y simplemente espera que todas las cosas le lleguen. Si es un hombre, las mujeres lo buscan. Si es una mujer, los hombres la buscan. Cualquier cosa le va abriendo puertas. Pero no todas las personas comienzan así. Hay personas que físicamente no están bien. Hay personas que económicamente no nacieron bien. Hay personas que nacieron con defectos físicos. Y si aún ahora todavía hay discriminación, mucho más en los tiempos de antes, donde nadie podía coger una moto que te llevara de un lado a otro, tenías que caminar o montar en caballo. ¿Y cómo hacías? Si eras ciego, si eras discapacitado. Como cuando nosotros estamos en el río y vamos nadando y el río nos lleva, vamos bien. El problema es cuando nosotros nadamos contra la corriente. Eso quiere decir, cuando andamos en contra de la voluntad de Dios, todo se hace más difícil. La familia de David, a pesar de que David sabía quién era, la familia no sabía quién era. Cuando Dios desecha a ese rey, que porque era rey se le había olvidado que fue Dios quien lo puso. Entonces viene Dios y lo desecha, y Dios le dice al profeta Samuel: deja de estar llorando por él porque yo lo he desechado. Pero de la familia de Isaí yo me he hecho de una nueva persona que va a ser el rey, de alguien temeroso, de alguien mejor que él. Cuando llegan a preguntar por David, mencionan a todos y él dice: ninguno de estos es. A pesar de ser el profeta, pensó que el más alto era, que de pronto el que parecía que hablaba mejor, que de pronto el que se vestía mejor, que de pronto el que estaba mejor. Y Dios le dijo: ninguno de esos. Tú miras, los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Muchas personas que nosotros vemos aquí humildes están mejor delante de Dios que los que aparentemente se pueden ver mejor. Muchas personas que se sientan en la última fila de una iglesia, una viejita que de pronto nadie pone atención, una persona que de pronto no brilla, de pronto delante de Dios en la cena esté en un puesto mejor
que lo que otras personas que aparentemente están sobresaliendo. Dios le dice a Samuel, ninguno de esos es. Cuando él le pregunta a su papá Isaí o a Isaí, él dice, hay uno menor, está por allá, está con las ovejas, y lo hace venir y dice, ese es. La importante de la unción, Dios le dice al profeta, toma tu cuerno y llénalo de aceite porque lo vas a ungir. Ungir representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien. Pero miremos algo que aprendí ayer. Todos anhelamos, todos debemos anhelar. Y mi esposa me comentaba que vio algo de Gille Ávila. Gille Ávila le enseñaba a la persona que aceptaba al Señor enseguida que debía recibir al Espíritu Santo, que no debía conformarse solamente con que le predicaran y decir, sí Señor, yo te acepto y convertirse, sino también buscar el bautismo en fuego. Ungir representa que el Espíritu Santo desciende sobre una persona. Si es la primera vez es bautismo, si lo vuelve a hacer lo llena. Pero no toda persona sobre la cual el Espíritu Santo está bien. Parece confuso, el Espíritu Santo no va a bajar sobre algo inmundo. Pero cuando Saúl perseguía a David para matarlo, manda un grupo de soldados y cuando llega, para que los soldados no cometan eso, el Espíritu Santo cae sobre ellos y los toma. Y no pueden hacer su acción. Viene él y manda nuevamente otro grupo de soldados contra David y el Espíritu Santo los toma y les impide hacer lo que van a hacer. Él dice, ustedes no pueden hacerlo, ahora lo voy a hacer yo. Y cuando él llega, el Espíritu Santo también lo toma. Lo toma no porque esté bien, buscaba matar a alguien y el Espíritu Santo lo toma, pero para impedir que él haga lo que iba a hacer. No todo el que da una profecía, no todo el que habla, no todo el que tiene una palabra está bien con Dios, porque Dios puede usar a cualquier persona para hacer su obra, pero no quiere decir que esta persona esté bien con Dios. Si yo no hablo, las piedras hablarán, las piedras no estarán bien, pero aún si yo no dispongo mi vida, Dios la puede usar para dar una palabra. Un borracho nos puede dar una palabra y no quiere decir que él esté bien, pero Dios puede usar a quien él quiera. Porque la honra la tiene Dios. Todos somos vasijas de barro, dice la Biblia. Entonces, él toma a David. David era alguien que sabía que era importante para Dios. Cada uno de nosotros es importante para Dios, pero no todos sabemos o no todos saben que son importantes para Dios. Me alegré, esta mañana me gocé hace un rato cuando recibí una palabra del Señor de parte de alguien. Ahora que nos estamos levantando, y los invito a eso, y a cualquiera que nos esté viendo lo invito a eso, la oración es la más eficaz arma que Dios nos ha dado para combatir contra el enemigo, pero la mejor forma de comunicarnos con Dios. Y nos hemos comprometido en orar más, ya no individualmente, sino como iglesia. Ya tenemos más de un mes viniendo a las 5 de la mañana orando, y eso hace grandes cosas. Ya los brujos que estaban por mi casa de hace varios años se fueron. Y de igual forma tenemos que saber que toda acción tiene una reacción. Y hace unos 2 días y ayer era una pesadez en mi cabeza y un tormento y una lucha. Y yo le decía al Señor, ¿por qué pasa esto? Y vine a entender que cuando nosotros estamos en una lucha también vamos a recibir un ataque. Pero lo importante es que tengamos la confianza y perseveremos. David era alguien que tenía temor de Dios. David se indignaba cuando algo estaba en contra de Dios. Tanto así que David, siendo un adolescente, 15, 16 años, David decide luchar contra un gigante. Algunos dicen que mediría 2,70 metros, 3 metros. Y cuando David va a decir, yo quiero pelear contra él, le dicen, tú eres un muchachito. Él es un hombre de guerra y desde su juventud está peleando. Tanto así que el ejército más fuerte que había, que era Israel, y no había ni un solo hombre que se atreviera a luchar contra ese gigante. Pero el amor de David por Dios era tan grande que David dijo, yo voy. Pero él sabía que cuando se hacen las cosas para Dios, en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, ya no peleamos nosotros, sino Dios. Por eso cuando el gigante dice, yo que soy un perro que vienes con un palo contra mí, David llevaba una vara. Y el tipo venía con lanza, con jabalina, con espada. Y recordemos lo que dice la alabanza y lo que dice la palabra. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová.
tenemos que entender que las luchas, que ese matrimonio que queremos que se restaure, que esa relación de hijos, que ese empleo, que esa posición que queremos que se restaure, no se va a hacer con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Así como David nos enseña que la lucha no es contra carne. Él dice, yo vengo en el nombre de Dios. Tú vienes con espada, yo vengo en el nombre de Dios. David fue a hacer la obra de Dios y él sabía que estaba respaldado por Dios. Siempre le preguntamos a Dios si esa es la voluntad cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a viajar, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a hacer un negocio. Le preguntamos a Dios, porque lo que sí somos rápidos es para decir, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me dejaste hacer esto? ¿Por qué me dejaste entrar aquí? ¿Por qué dejaste que me pasara? No soy tu ungido. Cuando el ungido se mete donde Dios no lo manda, en el momento que Dios no lo manda, entonces el ungido es el que sale corriendo. Entonces, David sabía que era importante para Dios y sabía que hacía las cosas para Dios. Era alguien entrenado. Cuando este tipo no lo cree, porque Saúl era un tipo alto. Dice la Biblia que cuando lo fueron a coger, su cabeza había una cabeza de diferencia con respecto a lo demás de lo alto que era. Y sin embargo, él tenía miedo. Cuando viene un jovencito, muy elegante, muy bien parecido, pero un jovencito al fin y al cabo, él le dice, ¿tú cómo vas a pelear con ese hombre? Y David muestra lo que él tiene, muestra lo que él sabe hacer. Pero si yo peleando, yo cuidando ovejas, viene un león, y si la agarra, yo voy y lo cojo por la quijada y lo mato. Yo me pongo a pensar, bueno, no le habrá roto la quijada como Sansón, pero de pronto la agarra y le mete una cuchillada, alguna cosa de esa, lo apuñala, lo mata. Total que él dice, viene un león y yo lo cojo y yo se la quito. Viene un oso y también lo golpeo. O sea, era alguien, me imagino que físicamente también muy bien, donde cuidaba ovejas, tenía que estar todo el día caminando, persiguiendo, cuidando, luchando. Era alguien muy bien dotado físicamente. Y termina convenciendo a Saúl. Pero vamos a hablar de alguien que no comenzó como él. Se llama Mefiboset. En 2 de Samuel, capítulo 9, nos habla la historia de esta persona. 2 de Samuel, capítulo 9. La Biblia nos habla de alguien que comenzó diferente a David. Lleva por título Bondad de David hacia Mefiboset. Cuando lo tengan me dicen amén. 2 de Samuel 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Qué era lisiado de los pies? No podía caminar. Para ese tiempo no servía para nada. Para la guerra, ¿cuándo? ¿Para trabajar en qué? Cuando leemos la Biblia en Levíticos 21, del 17 al 23, la Biblia dice santidad de los sacerdotes. Dios le dice a los descendientes de Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defectos se acercará al altar. ¿Qué quiere decir eso? Ahí especifica: ciego, cojo, mutilado, sobrado, o sea que tenía un dedo de más o algo, quebradura de pies, jorobado, sarna, enano, nudo en el ojo, empeine, testículo magullado. Ninguno de los descendientes de Aarón, para ser sacerdote, podía llegar al altar. Podía ir detrás del velo que mostraba el lugar santísimo. Recuerden, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Él mucho menos podía llegar allá. Para la sociedad de esa época era alguien que estaba desechado. Llamaríamos ahora un desechable. A nadie le importaba. Este pobre Mefiboset no tenía uno, sino ambos pies. Entonces, pero dice la Biblia algo más en Levíticos 21, y era una esperanza. Levíticos 21 del 17 al 23.
decía, o dice la Biblia, podía comer del pan. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nos regíamos por algo que se llama la ley. Ahora nos regimos por algo que se llama la gracia. La ley decía que tenía que ser el sacerdote perfecto físicamente. Y podemos decir, y muchos inconversos, y me puse a revisar en internet, muchos inconversos dicen, ese es el Dios que ustedes predican, que no dejaba que un discapacitado subiera. Dice, santidad de los sacerdotes, pero dice también que del pan sí podía comer. Levíticos 21. Dice el capítulo 23, no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Pero también dice un poquito antes que él sí podía comer del pan. El pan de la propiciación, dice ahí que sí podía comer. Entonces, ¿esto qué nos mostraba? Que cada persona podía formar parte de la ley y recibir las bendiciones de la ley. Antes que existiera la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, las personas estaban alejadas de Dios. Dios da unas reglas para que el que la cumpliera estaba bien delante de Dios. Estas personas, a pesar de que no podían estar en el altar, sí podían comer del pan que se repartía, o sea, formaban parte del pacto, formaban parte de la ley, pero no podían servir acá. Y muchas personas pueden decir, pero entonces Dios desechó a los débiles. En Éxodo 22, Dios da unas leyes que se llaman humanitarias. Dios, aunque no podían servir, sí enseñaba la protección de estas personas. Él enseñaba aquí, ustedes pueden leer en Éxodo 22, que había que proteger a la viuda, al huérfano, a los pobres, a los extranjeros, incluso a tu enemigo. Si tú vas por el camino y el buey de tu enemigo está en un hueco, sácalo. Había que ayudar aún al enemigo. Entonces, todas estas personas tenían leyes para ser protegidas, pero siempre era un rango menor que los demás. Antes de Cristo, la ley nos decía que no se permitían todas estas cosas a los discapacitados. Pero cuando viene Cristo, con la gracia, Él no rompe la ley, la hace perfecta. Lo que la ley no se podía hacer, ahora la gracia hace que se pueda hacer. La ley que eran normas de perfección, porque Dios es perfecto. Y aunque la ley no nos hacía perfecto, nos llevaba por ese camino de perfección. Entonces, este sacerdote, ¿por qué tenía que ser perfecto? Porque así Dios nos estaba recordando que la enfermedad, la imperfección, vino al hombre por el pecado cometido por Adán. Y que de ahí para acá todos venimos con esa condición de pecado. El sacerdote tenía que mostrar una perfección, pero cuando nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, vemos las cosas a medias. Cuando nosotros llegamos hasta el Nuevo Testamento entendemos que lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar ahora en el Nuevo con la llegada de Cristo. Eso se llama un tipo, también es una figura. El sacerdote prefiguraba la perfección moral de Jesucristo, que nadie la pudo cumplir. Todos esos sacerdotes, a pesar de que vestían bajo la ley, de que físicamente eran perfectos, ¿qué problema tenían? Tenían malos pensamientos, tenían rabia, algunos no corregían a los hijos como le pasó a Samuel, como le pasó también a Elí. Entonces, nosotros vemos que Dios fue el que vino a destruir la enfermedad y las obras de maldad. Recordemos que el ciego que sana a Jesucristo, ese ciego pasó toda su vida pidiendo limosna y Cristo lo sana, Cristo vino a sanar. La ley lo que hacía simplemente era tapar, aliviar, pero la curación perfecta viene con Jesucristo. Entonces, tenemos que entender esto, que Mefiboset le pasó eso. A diferencia de David, un joven sano, saludable, bien parecido, Mefiboset, los dos pies los tenía lisiados. Tanto así la discapacidad que en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 6, cuando vencieron a un rey, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies.
Y ese rey no podía pelear. ¿Cómo iba a agarrar algo si no tenía pulgares? ¿Cómo iba a caminar? Y ese mismo rey dice que él le hizo eso a 70 reyes que comían migajas debajo de la mesa de él. Entonces, que Mefiboset tuviera una discapacidad era algo que físicamente lo tenía alejado. Y ahorita vamos a ver cómo la situación lo fue llevando y cómo muchas veces nosotros también quedamos en esa situación. Proverbios 26:7 dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. O sea que aquí se ponía el ejemplo de que una persona con una discapacidad era como un necio. O sea, la discapacidad venía siendo como una maldición. Si una persona era necia, era lo mismo que ser un cojo. Estaba en maldición. Sin embargo, Dios decide comenzar a restituir y a cambiar la vida de este hombre. Cuando vamos a 1 Samuel 18:3, dice: hicieron pacto Jonatán y David. David era el ungido de Dios, pero ya Dios había visto que Samuel se había ensoberbecido y ya no estaba obedeciendo a Dios, y Dios decide desecharlo. Saúl comienza a perseguir a David, pero David tenía un gran amor fraternal, amor filial por Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl era el rey, pero el hijo del rey era amigo de David. Y cada vez que el rey lo perseguía, le advertía, intercedía ante el papá, siempre le estaba avisando. Ellos dos deciden hacer un pacto y ellos dicen que no haya guerra entre tú y yo, que nos ayudemos hasta en nuestra descendencia ese pacto siga. Por eso es importante las decisiones que los padres toman. Las buenas decisiones, como en este caso lo que hizo Jonatán, fue bendición para Mefiboset. Pero muchas veces los padres están en adulterio. Muchas veces los padres están en alcohol, drogas, trastornos de identidad sexual. Y todo esto viene a traer maldiciones sobre los hijos. Entonces muchas veces los hijos vienen a este mundo en desventaja, como vino Mefiboset. Pueden ser hijos cuyos padres no estén casados. Y la Biblia dice que esos serían hijos de fornicación. Serían bastardos. O personas que vienen y llegan al mundo y el papá tiene una mala fama y ellos le dicen el mismo sobrenombre del papá. Y ellos vienen con esa mala fama. Buenas decisiones de los padres bendicen a los hijos. Malas decisiones de los padres maldicen a los hijos. En 1 Samuel 20:42, Jonatán le dice a David: vete en paz, ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Entonces, vemos cómo Mefiboset, ¿qué quiere decir Mefiboset? Ese no fue su nombre primero. Su nombre era Merib Baal. Le pusieron ese nombre en honor a Baal. Tampoco era bueno. Pero cuando le cambian el nombre y le ponen el nombre de Mefiboset, esto quiere decir el avergonzado, el que esparce vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque era un discapacitado. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido discapacitados? ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido como Mefiboset? Cuando fracasa una relación matrimonial, cuando no se puede terminar una carrera, cuando el negocio que emprendiste no le fue bien y se destruye y caes en depresión. Y alguien puede decir: pero esto pasó en el Antiguo Testamento y ahora no hay suicidios. Ahora no hay gente que vive en las drogas y vive en el alcohol refugiándose de sus problemas. Hay gente que lleva ese mismo nombre, el avergonzado. Él se avergonzaba. Muchas personas han tenido fracasos en empleos, en negocios, en cualquier cosa. De pronto fueron alcohólicos, ahora han dejado eso, pero siguen con el estigma. La gente dice: el borracho, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, esto, lo otro. Y mucha gente viene cargando eso. ¿Por qué Mefiboset tuvieron que cambiarle el nombre? Si él era hijo de un rey, era nieto de un rey, era hijo de un príncipe. Porque cuando Saúl muere, lo que se hacía era destruir a toda su descendencia. Si alguno ve un programa de animales, a mí me gustan mucho. El león, que es el rey de la manada, cuando él está luchando, no está luchando solo por la hembra y por el territorio, también está luchando por los hijos. Y en el momento en que otro león lo derrota, lo primero que hace es que le mata a los hijos. La hembra enseguida entra en calor y él la monta y da sus propias crías. Mientras el rey gane, sus hijitos están bien. Apenas el rey pierda, le matan a todos los leoncitos.
Lo mismo pasa acá. Cuando Saúl muere, exterminan a toda su familia. Mandan a matar a todos sus hijos. Mandan a matar a todos los nietos, a todos los primos, a todos los familiares. Así que en estos tiempos, el dueño de empresa, el dueño de un gran negocio, los familiares están alegres porque el Señor es el de la plata. Pero en esos tiempos si los mataban a ellos también. Aquí los mataron a todos. ¿Por qué se salva Mefiboset? Porque la nodriza se da cuenta y sale corriendo con él. Ella le salva la vida. Pero el problema es que a ella se le cae y se fractura los 2 pies. Y quedó chueco. La misma que lo salvó, lo condenó. Pero aparte de que tiene ese problema, eso no es suficiente. Él podía vivir bien. Pasó de ser el hijo del príncipe, el nieto del rey, a un mendigo. Si le mataron la familia, le quitaron las tierras, vives con la nodriza y ni siquiera pueden quedarse viviendo ahí. Se van para otra parte y se van para un sitio que se llama Lodebar. Cuando leemos la historia de David, y David sigue preguntando, dice aquí, el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Por qué le dijo lisiado? Porque seguramente le dijo, el rey quiere de pronto ayudarlo, pero es que está lisiado. David no le preguntó cómo estaba, quién era, solamente que si había uno. Él es el que le dice, no, es que está lisiado. ¿Por qué? Porque sabía que en esos tiempos estar lisiado era hacer que no fuera merecedor de lo que Dios quería darle. Y una cosa son los planes de Dios para las personas y otra es el plan que las personas tienen para cada uno de nosotros. Muchas personas te juzgan y dicen, ese no sirve, ese de ahí no pasó, ese de la droga no va a salir, ese esposo alcohólico de 20 años, nadie lo puede restaurar. Eso es lo que los hombres y las mujeres, o sea, los seres humanos muchas veces pensamos. Ese hijo no sirvió, ese hijo se perdió, se fue en la droga, ese hijo no aparece más, ya esa muchacha ya se dañó, no hay quien la componga. Pero una cosa es el plan de Dios para cada uno de nosotros y otra es la que los hombres piensan. Por eso dice la Biblia que nadie sea sabio en su propia opinión. Nosotros decimos, yo tengo un buen ojo y esa persona ya no es más de ahí. Ese muchachito descarriado. Conocemos jóvenes de 17 años que desde los 12 años están en la droga. Algunos son muy cercanos. Y el caso de un familiar, tuvieron que decirle que se fuera de la casa, ya no lo soportaban, drogas, peleas, pandillas. Y cualquiera que lo conozca o cualquiera de afuera diría, no, ese muchacho no sirve, se perdió, ya llórenlo porque ya eso no es más de ahí. Pero nosotros no sabemos qué plan tiene Dios para ese muchacho. Y así como el hijo pródigo se fue y demoró mucho tiempo porque era altivo, hasta que se acabó todas las posesiones que tenía, cuando reconoció que aún las algarrobas que quería comer, que se comían los cerdos, y él decía, ya en mi casa hay mucha más comida, cuando se humilló, entonces Dios lo exaltó. El que es altivo, Dios lo mira de lejos, pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios y le decimos, Señor, realmente yo sé que soy pecador, Señor. Yo sé que estoy haciendo mal estas cosas. Yo sé que no es tu voluntad y yo la estoy haciendo. Yo sé que estoy así, Señor, porque yo estoy haciendo las cosas no como tú dices, sino como yo pensé que eran buenas. Pero necesito de ti, Señor. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces es cuando Dios comienza la restauración. ¿Qué pasó con este hombre? Lo de Bar. Lo quiere decir no. Debar quiere decir palabra. Lo de Bar, el sitio donde este Mefiboset vivía, quiere decir no palabra. La gente pensaba que ni siquiera la palabra de Dios llegaba a ese sitio. Ese sitio queda como a 13 kilómetros al sur del al sur de Galilea. Era árido, no se podía cultivar, no salía nada. No se podían tener animales porque eso era seco. Y entonces, ¿quién vivía allá? Los lisiados. Allá se escondían las personas que perseguían, los pobres, los enfermos, los que habían perdido sus bienes, eran los que se iban para allá. Por eso Mefiboset vivía en Lodebar. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar
es como en Bogotá dijéramos la calle del Bronx. Allá están todos los desechables, allá lo puedes encontrar. Él está viviendo allá. Todos los desplazados, los que no tenían casa, los que no tenían comida, los drogadictos, cualquiera que perseguía la justicia, allá estaba en Lodebar. Le dicen, allá en Lodebar hay un hijo de él y él lisiado. Lodebar es un sitio geográfico, sabemos, cualquiera que quiera ir a Israel puede pasar por ese sitio. Pero así como es una ciudad o una tierra, también muchas veces es el estilo de vida de las personas. También muestran teólogos que Lodebar puede representar cosas que hay en el corazón de la persona, donde está escondido lo último, lo que nadie quiere ver. Ese odio, ese rencor, esa falta de autoestima. ¿Por qué se suicidan las personas o por qué intentan suicidarse? Porque piensan que no valen. Cuando esa autoestima está tan bajo, se nos olvida que para Dios somos importantes. Pero cuando se prefiere escuchar, no a Dios, sino la voz del enemigo, que te puede hablar a través del vecino, te puede hablar a través de la exnovia. Te hubieras casado conmigo, mira cómo estoy yo, pero mira cómo quedaste tú. Hubieras hecho ese negocio conmigo, pero mira cómo estás. Cuando el enemigo te habla, y el diablo yo creo que, bueno, a muy pocas veces le hablará a alguien y le dirá yo soy el diablo. Pero sí te puede hablar a través de una persona y decirte, yo pensé que a ti te iba a ir bien. Y yo pensé que esta iglesia iba a estar más grande. Yo pensé que la adoración iba a ser esto. Yo pensé que la palabra era mejor. Yo pensé que tú tenías otra situación y mírate cómo estás. Ese es muchas veces el diablo que te está hablando a través de alguien que quiere destruirte, que quiere decirte, y tú que pensabas haciendo planes que este año ibas a hacer eso y mira, ve, se acabó el año y no hiciste nada. ¿Dónde está lo que tú habías dicho? ¿Dónde están las promesas que Dios te hizo? Si sigues enfermo todavía, no hay que te iba a sanar Dios. ¿Dónde está tu Dios? El enemigo muchas veces nos habla a través de las personas. Las personas que tienen una autoestima baja tienen un sitio así como Lodebar en su corazón. Allá donde hay cosas escondidas que la gente dice, yo mejor no pienso en eso. Pero ahí hay un problema y el hecho de que no pensemos en el problema no quiere decir que se acabó el problema. Lodebar puede ser la vida de alguien, Lodebar puede ser esa depresión, el dolor, la pobreza, enfermedad física, enfermedad mental. Todas esas cosas pueden representar un Lodebar. Problemas de nacimiento. Muchas veces puede haber personas con discapacidad física como Mefiboset. No nació con eso, pero al poquito tiempo, estando pequeñito, le pasó eso. Pero hay personas que sí nacen con una discapacidad, parálisis cerebral, cualquier cosa de eso. Pero también puede haber problemas adquiridos. Estando grande, él tuvo un accidente y se fracturó. Puede haber problemas mentales también, pero puede haber problemas espirituales. ¿Cuáles problemas espirituales? Abuso sexual, cuando la persona fue niño. Eso produce un trauma. Eso le hace creer a la persona que no vale. Y si aparte de eso el abuso fue por un familiar, peor. Violencia, cuando eran jóvenes, en el matrimonio, todas esas cosas. Adulterio, fornicación. Hay personas que cargan la culpa toda la vida. Y hay personas que le recriminan toda la vida. ¿Qué decía la mujer de Job? Reniega de tu Dios, mátate también. Entonces, vemos que hay odios, hay pecados y todo eso es un Lodebar. Pero Dios restaura. Cuando David manda llamar a Mefiboset, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Le respondió, he aquí. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. De allá donde estaba él escondido, allá refugiado, allá mandó el rey una comitiva a buscarlo. ¿Ustedes se imaginan eso? Llegando al barrio más malo, donde hay miseria, donde hay basura. Y yo me imagino que el rey no mandó a alguien en una mototaxi. Mandó un carro, es más elegante, mandó un carruaje a buscar a ese hombre. Me imagino que él mismo dijo, ¿a quién están buscando para decirle dónde? No, te estamos buscando a ti. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es lo que pasa con la vida de uno. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros nos guardamos para Dios y esperamos en el tiempo de Dios, vamos a decir, ¿y esto qué es, Señor? ¿Y esto para quién es? Va a decir, es para ti. Entonces, vemos cómo aquí vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Él no vino altivo ante el rey. Él no vino altivo ante el rey que peleó con su papá
Bueno, realmente David no peleó, pero la casa de David peleó contra la casa de Saúl. Mefiboset se postró y dijo: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. ¿Por qué tendría temor él? Estaba ante un rey. Era lisiado. Saúl había perseguido a David muchas veces. Había guerra entre la casa de uno y del otro. Entonces David le dice: no tengas temor. No tengas temor. Y le dice: ¿por qué tenía temor Mefiboset? Porque no conocía que había un plan de Dios de restaurarlo. David ordena varias cosas. Dice él: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué quiere decir esto? David ordena que le devuelvan todas las tierras que eran de Saúl. Dentro de todas esas tribus y dentro de ese país, todo lo que era de su abuelo se lo iban a dar a él. Todo lo que había sido del rey iba a ser para ese lisiado. Todo lo que fue de Saúl. Y no solo eso, iba a comer en la mesa del rey todos los días. ¿Qué habrá comido en Lodebar si no cultivaban, si no había animales? De pronto lo que llevaban, de pronto lo que le sobraba a otro menos pobre que a él. ¿En qué trabajaría él? Pero iba a pasar de comer allá, de ser un pordiosero, de ser un mendigo, a estar en la mesa del rey. Pero no solo eso, sino que el Señor dice, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él era lisiado y lo habían enseñado de que él no valía. De pronto tuviste problemas en tu casa cuando eras niño y has pensado y has crecido toda tu vida diciendo: es que yo no valgo, es que lo que yo tengo es limosna, es que yo no merezco más. Mefiboset dijo: yo soy un perro, yo soy como un perro. Él se consideraba igual a un perro. Él dice: para que mires a un perro muerto como yo, ni siquiera un perro vivo, un perro muerto. Entonces, esto es una lección que Dios nos quiere dar hoy. Que el valor que nosotros tenemos para las personas y para los hombres no es igual al valor que tenemos para Dios. Muchas veces un hombre en un mal matrimonio puede hacerle creer a una mujer que ella no vale. Vemos el comercial en televisión que ella dice: ya me aprobaron la beca, voy a estudiar de nuevo, voy a la universidad. Y él le dice: ¿para qué? Si estás bien, así como tú estás me sirves, yo no necesito más. Porque muchas veces como hombres podemos malinterpretar cuando la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea. Y podemos decir: si es ayuda, pues ella simplemente es la de los oficios, pero yo soy el que tengo el dominio, yo soy el que mando, ella simplemente me ayuda. Pero la Biblia nos muestra que hombre y mujer los hizo, dice la Biblia, y Él es el que los une. Y cuando los une, Él no dice: yo uno a la mujer al hombre, sino que dice: yo los uno el uno al otro. Serán una sola carne, no una carne y media carne, una sola carne. Pero hay algunos hombres, viviendo en época de machismo, maltratan a las mujeres y le hacen creer que no valen. Y muchas mujeres dicen: es que yo no tengo derecho a eso. Como dijo él: yo soy como un perro muerto. Pero a pesar de que él se consideraba un perro muerto, a pesar de que posiblemente su fe se había perdido, Dios tenía un plan para ese hombre. La Biblia nos enseña que la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea y crea que Él galardona a los que le buscan. Pero Dios es un Dios de misterio. Proverbio dice: de Dios es, no recuerdo ahora la cita, pero dice: de Dios es esconder las cosas y del rey escudriñarlo. Quiere decir que la palabra de Dios y el plan de Dios para nosotros está escondido y tenemos que buscarlo. Por eso Jesucristo dice: escudriñen las Escrituras, Juan 5:39. ¿Por qué? Porque escudriñando, buscando, Dios no se revela. Dios no nos muestra el plan a cualquiera que vea la Biblia. Cuando nosotros nos metemos y lo buscamos con afán, con ansia, Dios se revela. Pero dice: pero es del rey escudriñar, descubrir el secreto. Dios tapa las cosas, pero quiere que escudriñemos. Un devocional de nuestro hermano pastor en Barranquilla, que estuvo acompañándonos el otro día,
Dice que una persona, un discípulo le decía a su maestro, yo quiero conocer a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Acompáñame al río, vamos a bañarnos. Y cuando estaban allá le hundió la cabeza y comenzó a ahogarlo. Y el tipo desesperado y lo estaba ahogando, y cuando lo sacó, bueno, ahora sí. ¿En qué pensabas? En el aire. ¿En qué era lo que más pensabas? En el aire. Cuando busques a Dios así y pienses en Él con desespero, más que todas las demás cosas, entonces lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor aquí? Que si nosotros buscamos a Dios y escudriñamos, lo vamos a encontrar. Yo no sé si este hombre lo buscaba, si lo escudriñaba, si tenía esperanza. Porque algo importante es que el plan de Dios se cumple, tengamos o no tengamos fe. Y usted dirá, pero ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Para el que cree todo es posible. Porque cuando el plan de Dios se va a dar y te va a bendecir, Él lo va a hacer en cualquier circunstancia. Y entonces diríamos, y entonces si no tengo fe va a pasar. Jesucristo vino cuando tuvo que venir. Y pasaron tantos siglos entre Malaquías y el Nuevo Testamento y Dios no hablaba. Y yo me imagino que muchos profetas tendrían fe y no venía. Él vino en su tiempo. Por eso nosotros decimos, yo tengo fe en que se me den las cosas. Sí, se van a dar. Pero aunque tengas fe, tienes que esperar que sea el tiempo de Dios. Aunque nosotros tengamos fe, el Señor dice, está bien, entrena tu fe. Sigue luchando, sigue esperando, sigue orando. Y a veces nosotros decimos, el milagro no se da porque no tengo fe. No es por eso. Sigue orando, sigue teniendo fe. Tienes que estar preparados. Pero las cosas se van a dar en el tiempo de Dios. De la misma forma, Jesucristo dice que estemos preparados para su venida. Y habrá muchas personas que estén preparados y Dios tenga misericordia y ojalá todos nosotros estemos preparados. Pero a pesar de que estemos preparados, Cristo va a venir cuando tenga que venir. Mefiboset iba a recibir la restauración cuando Dios consideró que ya era el tiempo. En el Antiguo Testamento dice la ley que la gente vivía bajo normas, pero ahora vivimos en el tiempo de gracia, y gracia no es que yo lo merezca. Antes la gente tenía que hacer cosas. No quiere decir que no teníamos que congregarnos, que no teníamos que orar, que no tenemos que leer la palabra. Tenemos que buscar de Dios. Pero la salvación no es por algo que hagamos. La salvación es por fe en Cristo. Y fe no es porque yo trabaje, yo evangelice, yo sea el que más diga, yo sea el que más hable y ya yo soy salvo. Salvo es gracia. Mefiboset recibió gracia. Él posiblemente no lo merecía. Fue el único que se salvó de su casa, andaba lisiado, yo no sé, la Biblia no dice cómo fue su vida. Sin embargo, la gracia se derramó sobre él. No solo iba a comer en la mesa del rey, pónganse a pensar qué comería el rey. En la mesa del rey no van a decir, se acabó la mermelada, bueno, hasta la quincena esperamos. Hay que comer el pan que quedó ayer, no, allá me imagino que nuevo todos los días. Pero no solo eso, sino que el rey llamó a Siba. Ahora estamos hablando, ¿quién es Siba? Siba había sido criado de Saúl. Por eso Siba sabía que había quedado uno de ellos. ¿Qué dice Siba? El rey llama a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues, tú, le está diciendo a Siba, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. ¿Cuántos hijos tenía Siba? Tenía 15. Le fue bien. Aparte de eso tenía 20 criados. Y esos 20 criados, los 15 hijos más él, le iban a servir a Mefiboset. Aparte de eso no iba a pensar más en comida porque iba a comer en la mesa del rey. Aparte de eso no tenía que pensar en plata porque todas las tierras que fueron del abuelo eran de él. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón de David que recordara ese pacto. Había pasado el tiempo. Ya este hombre que había sido un niño cuando mataron a su familia, ahora era un hombre adulto. Y todo ese tiempo pasó, pero en el momento en que Dios toque a tu jefe, en que toque a un empresario para decirte yo quiero invertir en ese proyecto que tú tienes, en que toque a tu esposo para que tu esposo regrese, en que toque a tu esposa para que tu esposa venga, en ese momento la gracia va a comenzar a derramarse. Y no se va a derramar un poquito, va a pasar como pasa aquí. Por eso nosotros decimos, Señor, más. Él dice, yo abriré las puertas del cielo para que abunde y sobreabunde. Porque dice la Biblia que Dios no da con medida. No es como nosotros que vamos a dar y comenzamos a estirar el billete para que salga uno solito. No, Dios da es bastante. Entonces dice aquí, tú labrarás eso. Tú labrarás las tierras
con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esto tiene que hacernos entender que Cristo para nosotros no quiere una vida a medias. Cristo no quiere que nosotros conozcamos un evangelio. Sí, yo me conozco la palabra, yo sé que es el bautismo, yo sé que es la oración, yo sé que es esto, yo sé que es lo otro, pero yo no me comprometo con la obra porque es que después me vuelvo fanático. Y es todo lo contrario, tenemos que ser fanáticos de Cristo, no fanáticos de hombre. Cuando un hombre sigue a un hombre, termina formando una doctrina, y si esa persona cae, todos caen. Pero cuando uno sigue a Cristo, puede caer el pastor, puede caer el líder, pero nuestra mirada está en Cristo. Hay personas que se retiran de una iglesia porque el pastor falló. No solo se retiran de la iglesia, se retiran del evangelio. ¿Por qué? Porque es que yo donde estaba pasó un cuento, entonces ya yo no me enredo en eso, yo no me vuelvo fanático. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios quiere esa violencia. En el griego lo que da a entender no es que Él quiere que nos peguemos unos a otros, es la pasión por el evangelio, por las cosas de Cristo. No es la obra. El Señor dice en Apocalipsis: yo conozco tus obras que son mayores que las que antes, pero perdiste el primer amor. Por eso si hacemos las cosas y las hacemos sin amor, eso no le agrada a Dios. Y tenemos que entender que Dios quiere personas comprometidas con el evangelio. El que me ama, me sigue. El que me sirve, me sigue, y donde esté, mi Padre también estará. Y el que me sirve, mi Padre lo honrará. Esa honra que nosotros queremos. Y nosotros decimos: yo he trabajado toda mi vida, yo he estudiado, yo estoy preparado, ¿y por qué no recibo? ¿Por qué no tengo la oportunidad? Porque tenemos que buscar y tenemos que ser como Mefiboset, hijos del rey. ¿Cuál es el rey de reyes y señor de señores? Cristo. Dios quiere que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo y nos sentemos a la mesa. Hay una mesa preparada para nosotros, las bodas del Cordero. Dice que el mismo Cristo nos va a servir en la mesa. Vamos a estar con Él en la mesa del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Pónganse a pensar en la cara de ese hombre cuando vivía y ya no solo tenía que pedir limosna para él, sino para su hijito. Ahora imagínense comiendo en la mesa del rey, que le pueda decir a su hijo: mira, todo lo que yo tengo para ti. Eso es lo que Dios tiene. Entonces con Cristo ya no es que se rompa la ley. Él dice: yo no vengo a abolir la ley, sino a que se cumpla. Ahora estamos bajo la ley del corazón, perfección espiritual. En Romanos 8, 3 y 4 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, ahora es posible en el espíritu. Lo que era imposible para la ley, ahora es posible para la gracia. El que antes era discapacitado, ahora puede servir. Sin embargo, por ahí hubo un caso del año pasado o antepasado, que en una iglesia había 2 personas que querían servir, y quien estaba dirigiendo dijo: no, ellos no pueden porque tienen problemas con los dedos cada uno. A Dios no le importa lo externo. Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué nos sirve orar todo el día? ¿De qué nos sirve leer la palabra todo el día y tenemos un corazón duro? Y no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Dios le dijo: destruye todo ese pueblo, porque ese pueblo, cuando Israel venía saliendo, se le opuso. Dios tiene tanto cuidado, y por eso debe servirnos a nosotros también, que cuando Dios tiene un plan para alguien y ese plan es duro, no podemos ponernos en el medio porque nos dan a nosotros también. Cuando Dios manda a destruir a un pueblo, le dice a los otros que viven ahí: salgan, porque ustedes sí nos dieron agua y nos ayudaron en el desierto, pero ellos no, y me los destruyen a todos. Si Dios tiene un plan para tu familia, para tu esposo, para tu hijo, no te comiences a pedir: Señor, ten misericordia, Señor, que Él se convierte y ya, que no le pase nada.
Hay que decir, Señor, haz con esa persona lo que tú tengas que hacer, con tal que se salve, Señor, pero haz con él lo que tengas que hacer. Y nos ponemos en el medio. No, Señor, él está rebelde, pero perdónalo, Señor. No, Señor. Nuestro hermano Jonas nos dio una enseñanza muy buena sobre que alguien estaba diciendo que tenía un esposo que se había ido, que le había abandonado hacía mucho tiempo. ¿Y cómo oras por él? Señor, bendícelo. Señor, que le vaya bien. Señor, cuídalo. ¿Y cómo va a regresar si allá está mejor? Comienza a orar que el Señor trate con él, que se sienta incómodo, que sienta fastidio donde está, y después regresó. Entonces, si tienes un hijo que está en la droga, Señor, guárdalo, que le den su dosis personal, que tenga la comida, que no se moje con la lluvia, no va a volver. Señor, trata con él, dale lo que tengas que darle, Señor, pero que vuelva a tu presencia, que se humille delante de ti. Gloria a Dios. Gloria para el Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, 7 y 8, lo que antes era ganancia para mí, ahora es basura para ganar a Cristo. Hay personas que de pronto tienen dinero y dicen, no, yo estoy bien. El apóstol Pablo dice, lo que antes para mí era ganancia, eso ahora es basura. La apariencia física, la ropa, el vestido, la comida, las posesiones, la religiosidad. Señor, yo todos los días te oro tantas veces, pero yo no voy a hacer eso, Señor. Eso es basura. Cristo es lo importante. Juan 10:10 dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Esos pensamientos, gracias a Dios que Dios esta mañana me libertó porque no podía dormir. Y entonces pensando y meditando en el Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Para qué es esto? El diablo viene a destruir a las personas, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pensemos en Dios, gloria a Dios. Pensemos en el plan de Dios. El diablo sabe que somos importantes para Dios. Y lo dice en el libro de Job. ¿Acaso Job te va a adorar en balde? Tú no has puesto un cerco sobre él, sobre su familia, sobre todo lo que él tiene. ¿Qué es un cerco? Cuando uno piensa en un cerco, uno piensa en un círculo de fuego. Y ese lobo quiere entrar, ese león rugiente anda buscando. Pero dice en Job, capítulo 1, versículo 10, que hay un cerco alrededor. Ese cerco es un muro de fuego. ¿Dónde dice eso? Zacarías 2:5. Cuando Dios está diciendo, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Camina en la dirección de Dios y vas a ver que el diablo no te puede tocar. Pero no solo a ti, no solo a mí, a nuestras familias también. Ahí sí muchas veces ellos reciben lo que Dios te está dando a ti, porque Él hace un círculo de fuego alrededor tuyo, pero de ellos. Aparte de eso, no importa si hay ceguera en nuestra vida física, si hay discapacidades, la presión, cualquier cosa. Zacarías 3:4, Dios dice, he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir ropa de gala. Eso es lo que el Señor quiere. En este mismo Zacarías, el sacerdote Josué es acusado por el diablo y el diablo dice, mira cómo está, está sucio. Cuando en nuestra vida hay pecado, el diablo nos acusa, porque Satanás quiere decir acusador y diablo quiere decir adversario. El diablo es el que dice, Dios, pero ¿cómo le vas a dar? Mira lo que está haciendo esa persona, ¿ves? ¿Qué hace Dios entonces? Dios es el que reprende. ¿Qué dijo Jehová? Se oye como raro. Jehová dijo, Jehová te reprenda. Dios es quien nos justifica a través de Cristo. Y Él, para darnos, primero quiere limpiarnos. Por eso Él dice aquí, he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir ropa de gala. Mefiboset vino a sentarse a la mesa del rey, pero primero debieron cambiarle su ropa. No se va a sentar a la mesa del rey con esa ropa que trae de inmundicia, con esa ropa sucia y podrida y oliendo mal. Tienen que vestirlo como un hijo del rey, porque Él dijo, va a ser como un hijo del rey. Para Dios darnos a cada uno de nosotros, tiene que quitar nuestra inmundicia. Y podemos decir, pero es que yo me guardo, yo no me ensucio. Bueno, no hay ni uno, solamente Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que se va a cumplir en su tiempo. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí.
desde el vientre. Por eso el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios tiene un plan y se va a cumplir en su tiempo, pero Él ya lo tiene escrito y lo tiene listo desde que estamos en la barriga. Antes que nacieses, te santifiqué. No importa dónde hayamos estado nosotros. ¿Si han visto la parábola del billete? La reflexión del billete. Tipo rompe el billete o le dice a alguien, mira este billete, ¿cuánto vale? 50,000. Mayúcalo, ¿cuánto vale? 50,000. Tíralo al piso. Ponle el pie encima, ¿cuánto vale? 50,000. Sigue siendo el mismo billete. Para Dios somos importantes. Hemos cometido errores. Hemos caído. Pero para Dios nosotros seguimos valiendo. Y Dios tiene puesto en nosotros los ojos. Así que nosotros somos los que tenemos que reconocer que somos hijos de Dios. Me emociona o me goza la adoración que dice, Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo hijos, nos hizo reyes, príncipes, sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Pero nosotros somos los que a veces se nos olvida que aunque estemos pisoteados como ese billete, seguimos valiendo para Dios. Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas son para bien, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Los que se quieren justificar dicen, que ahí dice que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Si yo cometo pecado y yo lo puedo seguir cometiendo, Dios toma eso para bien. Aquí Dios no justifica el pecado. Dios no quiere que pequemos porque para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Si alguien se emborracha, no es que para los que aman a Dios todo obra para bien. Dios lo que está diciendo es que ese pecado que ya cometimos, esa vida, como dice el Salmo 30, tú has cambiado mi lamento en baile. Esa vida dolorosa, Él la restaura. Pero no es que Él le guste que pequemos. Salmo 27, yo creo que lo estaban leyendo esta mañana. Hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. El salmista dice, puedo estar en cualquier situación, pero yo creo que veré la bondad de Dios. Para terminar, Deuteronomio 30 dice condiciones para la restauración. Dios dice ahí, si te arrepintieres, si te convirtieres y si obedecieres. 3 cosas pide Dios. Deuteronomio 30, condiciones para la restauración. Queremos ser restaurados. Queremos que Dios comience a limpiar esa inmundicia de nuestra vida. Necesitamos 3 cosas. Que nos arrepintamos del pecado cometido. Que nos convirtamos a Dios en el nombre de Jesús. Y que obedezcamos a su palabra. Dice Dios que Él tendrá misericordia. Nos recogerá. Nos bendecirá y va a hacer algo más. Circuncidará nuestro corazón y el de tu descendencia para que lo ames. Si somos obedientes a Dios, no solo el Señor nos va a bendecir a nosotros, sino a la descendencia también.